Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el método de las rebanadas, donde vamos a ver el método de la arandela. Recordad que en el vídeo anterior vimos el método del disco, que ya sabemos que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos una región acotada bajo la gráfica de una función y aquí tenemos el eje de revolución. Bueno, pues si nosotros hacemos girar esta región sobre este eje de revolución, ya sabemos que obtenemos este sólido de revolución. Y centrándonos solo en una rebanada, ya sabemos que el área de sección transversal que tenemos aquí corresponde a un disco. ¿Cómo obtenemos nosotros el área de un disco? Ya sabemos que tenemos A es igual a pi por r al cuadrado. Ahora bien, ¿cuánto vale r realmente? Ya sabemos que estamos en este punto. Y como digo, ¿cómo obtenemos r? Ya sabemos que corresponde al valor funcional para este punto en concreto. Lo que es lo mismo, tenemos r es igual al valor funcional para el punto en el que nos encontramos. Ahora bien, al realizar la sustitución, ya sabemos que tenemos lo siguiente. A es igual a pi por el valor funcional en el punto en el que nos encontramos elevado al cuadrado. Bueno, pues ¿en qué consiste el método de la arandela? Consiste en lo siguiente. Ahora tenemos una región acotada bajo las gráficas de dos funciones y aquí tenemos el eje de revolución. Si hacemos girar esta región sobre este eje de revolución y nos centramos solo en una rebanada, ¿qué es lo que vamos a obtener? Más o menos tenemos aquí el sólido, lo tenemos en todas partes, pero solo voy a poner la parte de arriba y la parte de abajo. Bueno, pues si nos centramos, como digo, en una rebanada y al haberlo hecho girar sobre este eje de revolución, ¿qué es lo que obtenemos aquí? ¿Cuál es el área de la sección transversal? Bueno, pues corresponde a una arandela. ¿Y cómo obtenemos nosotros el área de una arandela? Ya sabemos que desde este punto hasta este punto, empleando esta fórmula de aquí, A es igual a pi por r al cuadrado, ya sabemos que obtenemos el área de todo el círculo. Ahora bien, si empleamos este radio de aquí, ya sabemos que estamos obteniendo el área del orificio. Bueno, pues si la restamos, vamos a obtener el área que tenemos aquí. Bueno, pues sabiendo todo esto, ¿cómo formamos nosotros, o mejor dicho, cómo construimos nosotros la integral definida? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que sea R la región acotada por las gráficas de las funciones continuas f de x y g de x, y las rectas x es igual a y x es igual a b, que se hace girar alrededor del eje x. Entonces, una rebanada perpendicular al eje x del sólido de revolución en este punto, realmente es una circular o un anillo anular. Cuando el elemento rectangular que tiene este ancho gira alrededor del eje x, bueno, pues que realmente genera una arandela. Y para verlo, aquí ya vemos que tenemos esta región acotada por estas dos gráficas y aquí tenemos el eje de revolución y nos vamos a centrar solo en una rebanada. Bueno, pues si hacemos girar esta región sobre este eje de revolución, ¿cuál es el área de sección transversal que obtenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que obtenemos un anillo. Ya vemos que el orificio corresponde a este hueco que tenemos aquí. Como lo hacemos girar, ya sabemos que aquí también tenemos el sólido. Realmente lo tenemos por todas partes, pero pongo la parte de arriba y la parte de abajo. Bueno, pues realmente este hueco que tenemos aquí corresponde a este orificio. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros el área de esta sección? Bueno, pues ya sabemos que si usamos este radio de aquí y empleando esta fórmula, ya sabemos que lo que vamos a obtener es el área del círculo total. Ahora bien, si empleamos este otro radio, ya sabemos que vamos a obtener el área del orificio, pero al restarlos, ya sabemos que vamos a obtener este área de aquí. Ahora bien, ya vemos que este radio corresponde a este valor funcional empleando esta función f de x para el punto en el que nos encontramos, y ya vemos que el otro radio, bueno, pues que corresponde a evaluar esta segunda función en el punto en el que nos encontramos. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos el área que corresponde solo a este anillo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el área del círculo total menos el área del orificio, o lo que es lo mismo, tenemos esta fórmula de aquí. Recordad que tenemos pi por r al cuadrado por un lado para obtener el área del círculo total, y ya sabemos que por otro lado tenemos pi por r al cuadrado que corresponde al área del orificio, y ya sabemos que los tenemos que restar. Bueno, pues como pi aparece en los dos términos, ya sabemos que lo podemos factorizar. ¿Y qué nos queda? Nos queda esta fórmula de aquí. Ya vemos que si g de x es igual a 0, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos esta fórmula que ya sabemos que corresponde al área de un disco. ¿Qué significa esto? Que si g de x es igual a 0, ya vemos que tendríamos aquí el eje de revolución, aquí tendríamos la región bajo la gráfica de una función. Realmente el eje de revolución correspondería a la segunda función, que es y es igual a 0, pero como ya sabemos que es igual a 0, obtenemos el área del disco. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el volumen de este anillo en concreto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar el área por el ancho del disco. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, como lo tenemos que hacer con todos los discos, ya sabemos que llegamos
a la suma de Riemann y haciendo que la norma tienda a 0, o lo que es lo mismo que el ancho del anillo más grueso tienda a 0, ya sabemos que tenemos la suma de Riemann y este límite de aquí, como digo, cuando la norma tiende a 0. Y ya sabemos que esto es igual a esta integral definida. Y con esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos el volumen del sólido. Bueno, pues teniendo todo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios y nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el volumen del sólido formado al girar alrededor del eje X la región acotada por estas dos gráficas siguiente. Y es igual a X más 2, Y es igual a X, y estas líneas verticales ya vemos que tenemos X es igual a 0 y X es igual a 3, o lo que es lo mismo, este es nuestro intervalo cerrado que va desde 0 hasta 3. Bueno, pues para verlo simplemente tenemos que realizar las gráficas de estas dos funciones. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a X más 2 y aquí tenemos simplemente a X. Y ya sabemos que tenemos estas líneas verticales cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 3. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta región acotada por estas dos gráficas. Ahora bien, nos vamos a centrar solo en una rebanada. Si nosotros hacemos girar esta región sobre este eje X, o lo que es lo mismo, el eje de revolución, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues recordar que como área de sección transversal vamos a obtener un anillo. Aquí lo tenemos. Recordar que el orificio corresponde a este espacio que tenemos aquí. Esto simplemente va a girar alrededor del eje X y ya sabemos que se va a formar realmente el anillo. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros este área? Ya sabemos que teníamos lo siguiente. Área es igual a pi por el valor funcional empleando la primera función para el punto en el que nos encontramos, elevado al cuadrado, menos evaluando la segunda función en el punto en el que nos encontramos, y también ya sabemos que es elevado a la 2. Bueno, pues ¿cuánto vale la primera función? Ya sabemos que tenemos X más 2 por un lado, y ¿cuánto vale la segunda función? Ya sabemos que es igual a X. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos el área que corresponde a este anillo de aquí. Ya sabemos que, como digo, tenemos esta primera función y esta segunda función y las tenemos que elevar al cuadrado. Bueno, pues dándole solución, ya sabemos que llegamos a esto de aquí, ya vemos que esto se cancela y nos queda esta parte de aquí. Aquí tenemos el área de este anillo de aquí. Como digo, ahora como obtenemos su volumen, ya sabemos que le tenemos que multiplicar por el ancho del anillo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, como lo tenemos que hacer para todos los anillos, ya sabemos que nos vamos a encontrar con la suma de Riemann, y haciendo que la norma tienda a 0, ya sabemos que vamos a llegar a esta integral definida. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la integral definida y luego tenemos que obtener la integral indefinida de esta parte. Como estamos con respecto a X, ya vemos que tenemos lo siguiente. Aquí tendríamos elevado a la 2, aquí tendríamos entre 2, 4 entre 2, nos queda 2 por X elevado a 2. Y aquí en esta parte ya sabemos que tenemos X. Bueno, pues tenemos este resultado. Ahora, empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a 30 por pi. Ahora bien, fijaros en una cosa, que en todos los términos tenemos la variable x, y aquí que tenemos, aquí tenemos 0. ¿Eso qué significa? Que al sustituir todas las x por 0, vamos a obtener 0. Bueno, pues solo nos tenemos que centrar en el 3, es decir, sustituir estas x que tenemos aquí por el 3, y vamos a obtener el resultado. Ya vemos que tenemos lo siguiente: 3 por 3 es 9, por 2 es igual a 18, por un lado, y aquí que tenemos, aquí tenemos 4 por 3 es igual a 12, más 18 es igual a 30. Como lo tenemos que multiplicar por pi, aquí tenemos el resultado. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios y nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el volumen del sólido formado por la región que gira alrededor del eje Y, esta vez acotada por estas dos gráficas que tenemos aquí. Y es igual a la raíz cuadrada de X, Y es igual a X. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es realizar las gráficas de estas funciones, y nada nos está diciendo de las rectas verticales. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que vamos a obtener un sólido formado por estas dos gráficas de aquí. Bueno, pues como digo, vamos a realizar la gráfica de las funciones. Aquí las tenemos. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta región y nos está diciendo que esta vez va a girar alrededor del eje Y. Bueno, pues ya vemos que tenemos que hacer que esta región gire alrededor del eje Y. ¿Qué significa esto? Que como vamos a obtener un cambio en la Y, ya sabemos que tenemos que emplear rectángulos horizontales. Bueno, pues centrándonos solo en un rectángulo, ¿qué es lo que vamos a obtener al hacerlo girar sobre el eje Y? Ya sabemos que vamos a obtener este anillo de aquí. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el área de este anillo? Como ya sabemos que tenemos el cambio en Y esta vez, ya sabemos que tenemos que representar estas funciones para X en función de Y. Para esta segunda ya vemos que es lo mismo, y X es igual a Y. Y para esta segunda función tenemos que despejar para X. Bueno, pues ya vemos que tenemos X es igual a Y al cuadrado. Bueno, pues aquí las tenemos. Bueno, pues sabiendo todo esto, ya sabemos cómo obtener el área
de este anillo en concreto. Ya sabemos que tenemos esta primera función elevado al cuadrado menos esta segunda función elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera función? Ya habíamos visto que teníamos y es igual a x, o lo que es lo mismo, x es igual a y. Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Y cuánto vale la segunda función? Ya hemos visto que tenemos x es igual a y al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, recordar que estos radios hay que elevarlos al cuadrado. Y ya vemos que esta función ya está elevada al cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos 2 por 2 es igual a 4. Como digo, para esta primera función tenemos x es igual a y, aquí la tenemos y luego hay que elevar al cuadrado. Y para esta segunda función teníamos x es igual a y al cuadrado, pero luego la tenemos que elevar al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? Ya vemos que es a la cuarta. Bueno, pues aquí tenemos el área que corresponde a este anillo. En concreto, ¿cómo encontramos nosotros su volumen? Ya sabemos que necesitamos el cambio en y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, como lo tenemos que hacer para todos los anillos que tenemos aquí, ya sabemos que vamos a llegar a la suma de Riemann, haciendo que la norma tienda a 0, ya sabemos que tenemos que llegar a esta integral definida, esta de aquí. Bueno, pues ¿cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la integral, aquí la tenemos, y ¿cómo le damos solución? Necesitamos obtener la integral indefinida con respecto a y. Bueno, pues para esta primera ya sabemos que tenemos elevado a 3 y aquí tenemos entre 3 y aquí tenemos 5 entre 5. Bueno, pues aquí lo tenemos. Empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a 2/15 por pi. Recordar nuevamente, aquí tenemos dos términos que contienen la variable y y aquí tenemos el 0. Ya sabemos que al realizar la sustitución, esta parte va a ser 0. Solo nos tendremos que centrar en el 1 y como es el 1, ya sabemos que tenemos esta fracción y esta otra fracción. Como ya sabéis darle solución, obtenemos esto de aquí. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Y nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el volumen del sólido que se forma al girar alrededor de la recta x es igual a 4 para la región acotada por las gráficas siguiente: y es igual a raíz cuadrada de x, y es igual a 0 y la recta vertical x es igual a 4. Bueno, pues vamos a realizar la gráfica de esta función y ya sabemos que tenemos que llegar hasta 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que la otra recta vertical es x es igual a 0, aquí tenemos x es igual a 4. Y aquí tenemos la función y es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale nuestra segunda función? Ya vemos que es y es igual a 0, lo que es lo mismo, estamos sobre el eje x. Como ya vemos que solo tenemos una función, al hacer girar esta región sobre este eje x, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un disco. Y recordar que esto ya lo vimos en el vídeo anterior, concretamente este ejercicio ya lo vimos en el vídeo anterior. Pero que nos está diciendo aquí que lo vamos a hacer girar sobre este eje de aquí, que ya vemos que x es igual a 4. Bueno, pues ya vemos que lo vamos a hacer girar, como digo, sobre este eje de aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como lo vamos a hacer girar sobre el eje x es igual a 4, ya vamos a ver que vamos a tener un cambio en la y. Recordar que cuando antes lo girábamos sobre el eje y, ya sabíamos que íbamos a tener un cambio en la y. Aquí nos pasa lo mismo. Aquí teníamos x es igual a 0, pero aquí tenemos x es igual a 4. Bueno, pues ya sabemos que como lo tenemos que hacer girar sobre este eje, ya sabemos que realmente vamos a tener un cambio en la y. ¿Qué es lo que tendremos que emplear aquí? Aquí simplemente tendremos que emplear rectángulos horizontales. Bueno, pues si empleamos rectángulos horizontales y hacemos girar esta región sobre este eje x es igual a 4, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener realmente un disco tumbado. Aquí lo tenemos. Como digo, como lo hemos hecho girar sobre este eje x es igual a 4, ya vemos que no tenemos ningún hueco aquí. Aquí no tenemos ningún orificio, por eso aquí tenemos un disco y no tenemos una arandela. Si hubiésemos tenido esta figura de aquí, aquí este eje y lo hacemos girar, bueno, pues aquí sí que íbamos a obtener una arandela, pero como aquí no obtenemos una arandela y obtenemos un disco, ¿cómo obtenemos nosotros el área de la sección transversal? Ya sabemos que necesitamos el radio. Y recordar lo siguiente, que cuando tenemos un intervalo cerrado que va desde A hasta B, ¿cuál es la distancia de este intervalo? Ya sabemos que tenemos B menos A. Bueno, pues cuando tenemos este intervalo cerrado que va desde 0 hasta 4, ya vemos que tenemos 4 menos 0, lo que es lo mismo, 4. Bueno, pues si estamos en este punto en concreto, y aquí tenemos A4, ¿cuál es la distancia que tenemos desde este punto hasta este otro punto? Ya sabemos que tenemos 4 menos este punto de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos, como digo, el radio de este disco en concreto. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos el área de ese disco en concreto. Ahora bien, ¿cómo obtenemos su volumen? Ya sabemos que necesitamos su altura. Bueno, pues aquí tenemos el cambio en y, que ya sabemos que corresponde
a la altura. Bueno, pues aquí tenemos el volumen de este disco en concreto. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí ya vemos que aquí tenemos a Y y aquí tenemos a X. Recordad lo siguiente, que si le hacemos girar sobre el eje Y, ya sabemos que tenemos que representar las funciones para X con respecto a Y. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí simplemente tenemos a X. ¿Cómo convertimos esta X en Y? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que partimos de esta función, Y es igual a la raíz cuadrada de X, despejando para X, bueno, pues estamos representando esta función para X en función de Y. Bueno, pues aquí la tenemos. Simplemente tenemos que sustituir esta X por Y al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos realmente el volumen para este disco de aquí. Como lo tenemos que hacer para todos los discos, ya sabemos que vamos a llegar a la suma de Riemann, haciendo que la norma tienda a 0, ya sabemos que vamos a llegar a esta integral definida. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la integral definida y luego simplemente tenemos que obtener la integral indefinida para esta función de aquí. Aquí ya vemos que tenemos este binomio y ya sabemos darle solución. Bueno, pues si lo expandimos llegamos a esto de aquí. Y como digo, ahora tenemos que obtener la integral indefinida con respecto a Y. Bueno, pues ya sabemos que aquí tendríamos Y, aquí tendríamos elevado a 3 y aquí tendríamos entre 3 y aquí ya vemos que tendríamos 5 entre 5. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente, si os fijáis, en todos los términos tenemos a Y y aquí tenemos 0. ¿Qué significa esto? Que esa parte va a ser 0, solo nos tendremos que centrar en el 2. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que aquí tenemos 2 por 16 es igual a 32. Ya vemos que aquí tenemos 2 elevado a 3 es igual a 8 por 8 es igual a 64 entre 3, tenemos 64 tercios. Y en esta parte de aquí tenemos 2 elevado a 5 es igual a 35 entre 5. Bueno, pues dándole solución a estas fracciones llegamos a este resultado de aquí. Ahora bien, tenéis que tener claro una cosa, da igual sobre qué eje le hagamos girar a esta región. Si le hacemos girar sobre el eje Y o lo que es lo mismo sobre un eje paralelo al eje Y, ya sabemos que tenemos que representar las funciones para X en función de Y. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el cambio lo tenemos en Y. Ahora bien, si lo hacemos girar sobre el eje X o sobre un eje paralelo al eje X, ya sabemos que tenemos que representar las funciones para Y en función de X, porque ¿dónde vamos a tener el cambio? Lo vamos a tener en la variable X. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el método de los cascarones. Hasta la siguiente.